Euskadiko zibersegurtasun zentroak antolatuta. Esan dezakegu, ekimen honek dagoeneko arrakasta izan duela, metatu duen parte hartzea kontutan hartuta. 800 enpresa eta erakunde gehiagok egin duzue bat gurekin, eskerrik asko. Hemen zaudete sektoreko enpresak, erakunde publikoak, zibersegurtasun zentruak, eta hainbat startup herritarrak arduratuta dauzkan auzi baten inguruan eztabaidatzeko. Izan ere, Euskadiko konpainia handiei, enpresa ertain eta txikiei eragiten die, azken batean esan dugun moduan herritarrei. Bienvenidos a la primera edición de Basque Cybersecurity Day, el punto de encuentro de la ciberseguridad en Euskadi, un evento que ya es un éxito desde semanas antes de llevarse a cabo por la acogida que ha tenido. Nos juntamos más de 800 representantes de las empresas del sector, instituciones públicas, centros de ciberseguridad y startups para debatir sobre una cuestión que afecta a la ciudadanía y, como tal, a la empresa vasca, a las grandes compañías y a las pequeñas y medianas empresas. Basque Cybersecurity Day está organizado por el Centro Vasco de Ciberseguridad, Basque Cybersecurity Center, integrado en el grupo SPRI. Good morning and welcome to the first edition of Basque Cybersecurity Day, the meeting point for cybersecurity in the Basque Country. More than 800 representatives of companies in the sector, public institutions, cybersecurity centers and startups have wanted to participate today here to discuss an issue that affects citizens and small, medium and large companies. Basque Cybersecurity Day is organized by the Basque Cybersecurity Center, and we are going to start inviting its director to the stage, Javier Dieguez. Nahi duzunean, Dieguez jauna, holtza zurea da. Eskerrik asko, Alaitz. Egun on, Sailburu Andrea, good morning, Mahir, Samuel, and speakers of the conference. Egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik eta gaur hemen gurekin egoteagatik. Me gustaría empezar mi intervención haciendo una breve retrospectiva de estos meses y de los motivos que llevaron a la creación del Centro Vasco de Ciberseguridad por iniciativa del Gobierno vasco y enmarcado dentro de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, SPRI. Los objetivos del centro nacieron con una vocación claramente industrial, enmarcados dentro de la estrategia Basque Industry 4.0 diseñada por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco. Sobre todo, alineado con la estrategia inteligente de especialización en fabricación avanzada. Las nuevas reglas que rigen la economía mundial y el nuevo contexto de digitalización de los negocios convierten la ciberseguridad en una herramienta clave para la protección frente a la nueva interlocución digital que existe entre los negocios y los ciudadanos con todos sus socios y con las instituciones. Hace un año, como decía, dibujábamos los que serían los primeros pasos del Centro de Ciberseguridad, entre otros, la construcción de nuestras sedes digital y física, la creación de un programa de capacitación para los profesores de la formación profesional especializados en ciberseguridad, la catalogación de los agentes que ofrecen soluciones y servicios de ciberseguridad en Euskadi, la construcción de los laboratorios del nodo de ciberseguridad para el Basque Digital Innovation Hub, formar parte de destacadas alianzas globales como puedan ser European Cybersecurity Organization y FIRST, y, por supuesto, organizar un evento de corte internacional como el que hoy nos reúne a todos. Todo esto forma ya parte de la huella que el Basque Cybersecurity Center ha ido dejando en estos últimos meses. Con la ayuda de todos vosotros hemos conseguido seguir nuestra hoja de ruta sin desviaciones y, además, por el camino, esa hoja de ruta ha ido siendo completada con iniciativas destacadas como pueden ser el programa de ayudas a la ciberseguridad industrial y, cómo no, el estudio del estado de la ciberseguridad industrial en Euskadi, realizado en colaboración con el Centro de Ciberseguridad Industrial, que estará presente hoy con nosotros, entre otras asociaciones destacadas. Quiero también destacar en nuestro camino la reciente adhesión a la alianza FIRST, que no hubiera sido posible sin el mentoring y la ayuda de nuestros socios INCIBE y Siemens, que también nos acompañarán hoy
en este día de reunión y celebración. La creación de 5 laboratorios, nada más y nada menos que 5 laboratorios repartidos por los 3 territorios históricos en colaboración con la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, concretamente con Tecnalia, con Bicontec, con Ikerlan y con el Centro Vasco de Matemática Aplicada. Un enfoque, además, singular en Europa, que nos ha llevado a ser invitados por la European Cybersecurity Organization a contarlo en Bruselas, en un foro en el que únicamente estábamos nosotros como institución pública y que había otras 7 organizaciones, todas ellas de perfil privado. Y, por supuesto, y lo dejo para el final, destaca la conferencia de hoy. Yo creo que hoy vamos a tener temáticas muy interesantes como el ciberespionaje industrial, como la ciberseguridad aplicada a la PYME, la colaboración público-privada, el emprendimiento e incluso tendremos ocasión de dibujar algunas tendencias en el sector. Tenemos ponentes destacados hoy que representan a 7 países y a ecosistemas de 3 continentes. Hemos superado en el registro de inscripción, aunque seguramente todos no podrán asistir, hemos superado la cifra de 1000 personas. Creo que eso nos coloca entre las 3 conferencias de ciberseguridad más importantes del Estado y de las que solamente son de un día, es la más grande sin duda. Esto, para mí, no puede interpretarse en clave que no sea positiva. Es indicador del grado de concienciación que tiene la sociedad vasca en general y también la industria en particular. Pero también me gustaría decir que es indicador de que tenemos un sector proveedor de la ciberseguridad maduro, capaz y en crecimiento. El apalancamiento que estamos dando desde las instituciones públicas, especialmente desde el Gobierno vasco, y las aportaciones de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, creo que forman un caldo de cultivo con ingredientes que nos dan la oportunidad de crear algo grande en un país pequeño, una vez más, ¿no? En este caso, alrededor de la ciberseguridad. Creo que debemos ser ambiciosos. Ambiciosos que, como me apuntaba un amigo hace poco, no es sinónimo de soñadores, ¿eh? Tenemos que ser pragmáticos, sabemos que nuestro tamaño es pequeño, tenemos que basar nuestra estrategia sobre todo en la especialización y en la excelencia, hacer bien aquello en lo que somos buenos. Y sobre todo, la clave es convertir la ciberseguridad en un habilitador de la industria de fabricación avanzada, en un campo en el que Euskadi está a la vanguardia y que es nuestra seña de identidad. No quisiera terminar mi intervención sin recordar a un compañero al que hoy le hubiera gustado estar aquí, a Javier Astigarraga, director general de Entel Ibai, que nos ha acompañado en el centro prácticamente desde el día en el que estuvimos iniciándonos y que nos ha dejado hace pocos días. Con el trabajo de Javier y de todos vosotros, como decía antes, podemos hacer algo importante. Esan behar da, zibersegurtasun euskal ekosistemak honelako, maila honetako jardunaldia merezi zuela jadanik. Egun ezin hobea pasa dezazuela eta hitzaldi interesgarriak deritzozuela espero dut. Eskerrik asko hemen gurekin egoteagatik berriro eta orain pasatuko diot hitza Sailburu Andreari. Sailburuak mesedez nahi duzunean. Egun on guztioi eta eskerrik asko Dieguez jauna, eskerrik asko Javier, eta zorionak urtebete honetan egin dituzuen gauza guzti hauetatikan. Azken finean, zibersegurtasun zentro hau mundu mailan kokatu duzue eta nazioarte mailan jokatzea gurea bezalako herri batentzako erabat garrantzitsua da. El Basque Cyber Security Center, lo acaba de decir Javier, ha sido aceptado como miembro de derecho del FIRST, sabéis, el foro de equipos de respuesta a incidentes informáticos más importante a nivel mundial. Por tanto, en primer lugar, enhorabuena. Se ha conseguido en un año, se ha conseguido en un tiempo, permítanme decirlo, récord. Se ha trabajado de una forma muy intensa y yo creo que merece la pena reconocerlo. Es un reconocimiento, además, para un país que, siendo pequeño como el nuestro, quiere estar en la vanguardia, quiere estar entre los mejores. Quiere estar entre aquellos que están marcando las tendencias internacionales. Ello nos anima y nos tiene que animar a todos, públicos y privados, a continuar trabajando en la senda de lo que hemos hecho. Espriren eskutik etorri gara gaur honea, Euskalduna Jauregira,
eta inork espero ez zuen erantzuna jaso dugu. Eta horregatik ere eskerrak eman nahi dizkitzuet. Horrek esan nahi du gure enpresak, gure pertsonak arduratuta gaudela arazo honengatikan, eta ardurarekin batera seguru nago aukerak agertuko direla eta aukera horiek baliatzen jakingo dugula guztion artean. El Centro Vasco ha cumplido un año, el Centro Vasco de Ciberseguridad ha cumplido un año de trayectoria y entendíamos necesario que era importante además compartir esta actuación no solo desde el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, dedicado sobre todo al ámbito industrial, sino que era un proyecto compartido de Gobierno. Un proyecto compartido en el que forma parte también el Departamento de Gobernanza, con su centro EGIE, forma parte el Departamento de Seguridad, puesto que el trabajo de la Ertzaintza en la persecución del ciberdelito es realmente relevante, y, por supuesto, el Departamento de Educación, porque sin una buena preparación, sin una buena formación, no vamos a ser nadie. Luego, 4 departamentos trabajando de forma conjunta en este Centro Vasco de Ciberseguridad para hacerlo una realidad, tratando de ayudar, de colaborar y, sobre todo, de hacer crecer el tejido empresarial en este país. Haceros crecer en un ámbito en el que existen oportunidades, además de las amenazas, y un ámbito en el que os tenemos que ayudar, en el que entre todos, públicos y privados, tenemos que conseguir que la PYME esté también en vanguardia en los ámbitos de la ciberseguridad. Lo decía Javier también, no solamente trabajamos desde el ámbito privado, desde el ámbito público también. En la iniciativa del Centro Vasco contamos con la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la mano de IK4 Ikerlan, de la mano de Tecnalia, de la mano de Bicontech y, por supuesto, del Centro Vasco de Matemática Aplicada. Son centros de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación que nos permiten ir un poco más allá, trabajar todos los retos de la investigación y poderlos aplicar de la forma más rápida posible en todo nuestro tejido productivo. Ese es uno de los ámbitos en los que queremos trabajar, no solamente investigar para estar, vamos a decir, en la vanguardia, sino conseguir hacer una transferencia rápida de ese conocimiento a todo nuestro tejido empresarial. Lo decía también Javier, esto forma parte de una estrategia, y la estrategia parte de analizar en qué somos buenos. Bueno, somos buenos en fabricar, siempre lo hemos sido como Euskadi, somos un centro de fabricación y no queremos dejar de serlo, queremos ser un país industrial que fabrica productos de altísimo nivel tecnológico, y eso pasa por estar en vanguardia en tecnologías. De ahí nace nuestra estrategia Basque Industry 4.0, no solamente en el ámbito de fabricación mecánica, sino en todos los ámbitos que conlleven procesos de fabricación y también en los servicios asociados a esa fabricación. Y junto con la parte más productiva, más industrial, tenemos nuestra estrategia dentro de la agenda digital. La agenda digital supone, además, el trabajar toda esa tecnología de cara a la mejora en la ciudadanía, en la mejora de los servicios que estamos dando como elementos que van a hacer diferente en nuestra sociedad, desde la forma de relacionarse de toda la ciudadanía con la Administración, desde la mejora en los transportes públicos, desde la mejora también, por supuesto, en todo el sistema de salud. Todo ello está englobado dentro de la agenda digital y forma parte de esta infraestructura tecnológica. Y todo ello tiene que estar asociado a elementos de seguridad. No podemos poner todos nuestros datos, sean privados o sean públicos, en la red sin asegurarnos de que lo vamos a hacer bien, de que no vamos a provocar problemas. De ahí el nacimiento del Centro Vasco de Ciberseguridad. Por tanto, decíamos, dentro de una estrategia que es una estrategia además compartida por todos, públicos y privados. Erronka berrien aurrean gaude eta erronka berriak aukerak ere sortzen ditu. Mehatxuak bai askotan, baino erronkak ere beste askotan. Eta kasu honetan, Euskadi bezala, lurralde bezala, gustatzen zaigu erronka horiei aurre egitea eta baliatzea. Eta kasu honetan ikuste dut hori egingo degula, hori egiten ari gerala. Eta horretarako aurreko urtean jarri genuen martxan programa berri bat, enpresei bideratuta. Batez ere enpresa txiki eta arteinei begiratuta, ze horiek dituzte zailtasun handienak. Eta lortu duguna da, aurreko urte honetan, 2018an zehar, 60 enpresei laguntzea. 60 enpresa horiek jarri dituzte segurtasun baliabideak beraien enpresetan, segurtasun maila hobetu dute, eta lortu dugu hori guztion elkartasunarekin egitea.
Eta datorren urtera begira, beste hainbeste eta gehiago albaldin bada. Jarraituko dugu inbertsioak egiten. Hemos convocado a lo largo del año 2018 un programa nuevo dedicado a mejorar los servicios de seguridad en las empresas, sobre todo dirigido a empresas pymes, de tal manera que se pueda analizar y mejorar la seguridad sobre todos los equipos que están conectados en la red, simplemente sobre el correo electrónico, ¿por qué no?, o de proteger todas las líneas productivas que existen en una planta. Y hemos conseguido llegar a 60 empresas. Y queremos llegar a más. Queremos continuar creciendo con este programa y en el año 2019 vamos a profundizar en ese programa. Vamos a dedicar, como el año pasado, otro 1,5 millones de euros, tanto al centro, en lo que se refiere a investigación y otras actuaciones que tenga que realizar, como a programas dedicados a mejorar la seguridad en nuestro tejido empresarial. El Centro Vasco de Ciberseguridad, lo decía también Javier, ha hecho un análisis en el que hemos comprobado que el 85% de nuestro tejido empresarial quiere hacer mejoras, quiere invertir más y quiere poner personas dedicadas especialmente a la ciberseguridad. Tiene que ser, como lo fue la calidad en su momento, un elemento que tiene que estar de forma transversal en todas las estrategias que pongamos en funcionamiento, públicos y privados, todos, porque a nivel, cada uno en su casa también tendrá que tomar las medidas correspondientes. La parte del tejido productivo, desde luego, va a tener una repercusión económica mayor, pero tiene que ser algo que queramos hacer porque lo tenemos que hacer bien y porque tenemos que mejorar. Beraz, gaur, azken berriak aztertu nahi ditugu, zer gertatzen da mundu mailan, nola funtzionatzen dute adituak, zer esperientzia ekarri ditzakete, eta hori da, saiatu gerana egiten jardunaldi honekin. Esperientziarik ahalik eta onenak ekartzea. Eta benetan, zer ikasi badugu eta ikasketa horietatik gero guk aplikatzea. Tenemos oportunidades dentro del BIND 4.0, por ejemplo, donde tenemos startups, atracción de startups de carácter internacional. Bueno, muchísimas de las que se acercan, de las que nacen también en Euskadi, están dedicadas a la ciberseguridad. Tienen en dimensión, bueno, pues casi tantas como lo que puede ser en inteligencia artificial o en realidad aumentada, que quizá han tenido más éxito previamente. Luego, vemos que también hay una oportunidad ahí para crecer y tenemos que conseguir que seamos un hub atractivo, un lugar donde se nos vea que tenemos interés y que además merece la pena invertir y merece la pena crecer. Bide horretan jarraitu behar dugu eta mundua oso azkar dijoa, beraz ezin gara lokartu eta abiadura izugarrian dijoan mundu honetan guk ere sartu egin behar dugu abiadura honetan. Nik uste dut bide horretatik goaz, baina ezin degula atzera begira gelditu edo lokartuta gelditu. Jarraitu egin behar dugu, ze bestela gure enpresak eta gure herriak ez du aurrera egingo. Gaurko jardunaldia espero dut horretarako baliagarria izatea eta zuentzako ere hemendikan aurrera lan egiteko baliabide gehiago izango dituzuela. Mila esker etortzagatik, and thank you very much for all of you that have come here to share the experiences with us. Thank you very much. Eskerrik asko guztioi.